Entrevista de la semana. Una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Les saluda con el gusto y placer de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera. Y bueno, me da muchísimo gusto que gracias a la tecnología podemos llegar a lugares que muchas veces no nos imaginábamos antes de la pandemia, porque la pandemia fue así como un parteaguas dentro de toda la sociedad a nivel global. Y que ahora esto nos permite, la tecnología, estar cerca de catedráticos, de investigadores, de personalidades, no solamente de nuestro estado, sino también de nuestro país y el mundo. Y de esta manera damos la bienvenida a Marco Antonio Rodríguez Reboredo. Él es catedrático de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Hola, Verónica, muy buen día, mucho gusto de saludarte y gracias por tu invitación. Pues nos da muchísimo gusto y sobre todo que vamos a platicar sobre algo, sobre este proyecto, este programa que ya tiene tiempo que ustedes han ido encaminando y que ha sido reconocido, está siendo reconocido y tiene mucho empuje y muchas cosas que hacer, que ese programa ALAS, Alfabetizar a Sordos. Pero, ¿en qué consiste este programa y por qué surgió o por qué se vio la necesidad de este programa? Pues, básicamente el programa ALAS es una plataforma digital que fue diseñada especialmente para facilitar el aprendizaje de un grupo de la población que ha sido excluida del sistema educativo. ¿Cuál es ese grupo de la población? El grupo de los sordos, especialmente de los niños y de los jóvenes. En principio la plataforma está diseñada para ellos, para que sea más posible, más factible que ellos puedan aprender, no lengua de señas especialmente, sino español. Hay muchos esfuerzos sobre la enseñanza de lengua de señas, pero casi estamos en ceros para la enseñanza del español. Y pues es un universo de necesidades de los sordos que iremos platicando sobre la marcha. Eso es básicamente ALAS, una plataforma en Internet. En nuestro país, ¿qué porcentaje de la población tiene deficiencias auditivas? ¿Cuántos son sordos? En números de cifras redondas, INEGI estima que son 2.300.000. Eso incluye todas las edades. Para efectos de ALAS, nosotros trabajamos básicamente con, eso es de alrededor del 2% de la población de un país y es una estadística mundial, más o menos es el promedio que hay en todos los países del mundo, ¿no? Ahora, nosotros de ahí escogimos seleccionar un subsector, el de los niños y de los jóvenes, porque en el otro, en la otra mitad, ya hay muchos adultos que se vuelven sordos, pero que aprendieron a leer de jóvenes. Entonces nosotros enfocamos a los niños y a los jóvenes que o nacieron o se enfermaron de niños y que perdieron la capacidad de entender el idioma como para comunicarse. ¿De qué manera trabaja el programa ALAS? El niño sordo, bueno, básicamente tiene dos facetas. Una, el instrumento directo para el niño o joven sordo que va a aprender español. Y la otra, que es un recurso para el profesor o el padre de familia que tienen o un alumno o un hijo sordo. Pues ya desde cuando se tiene el problema, ¿no?, que llega un niño sordo a una escuela primaria, con las políticas de inclusión, el niño se integra al grupo, pero en el grupo él es el único sordo. ¿Sí? Entonces, el profesor tiene que tener 25 o 30 niños oyentes y un sordo. Y para ese sordo no tiene ni materiales, ni la preparación, ni conoce lengua de señas, ni tiene las posibilidades de comunicarse, y el niño tampoco conoce la lengua de señas. Entonces, tampoco tiene el profesor un especialista para llamarlo y ven, y cárgate tú de mi alumno sordo, ¿no? La mitad de las escuelas de la República son o unidocentes o bidocentes, si tienen solo un profesor o dos profesores para los 6 grados. Entonces, sería imposible poner un tercer profesor solo para un alumno.
no sería factible, además de que sería imposible preparar esa masa de especialistas. Entonces, realmente es un instrumento para el maestro que le da una herramienta en la que el niño puede trabajar de manera autónoma. Hemos enfatizado mucho eso, que el niño pueda aprender por su cuenta sin que necesite saber ni informática, ni lengua de señas, ni tener un especialista a su lado, sino solo un adulto o, bueno, un conocido que sepa leer y escribir para que en algunos casos le ayude a manejar lo básico del programa. El diseño permite que en poco tiempo el niño lo maneje autónomamente. Y de vez en cuando salen algunas cosas que el padre, un hermano, un amigo o el profesor le podrán orientar alguna duda. Eso es entonces una herramienta para el maestro de apoyo, para el profesor, para el padre con su hijo sordo, y el instrumento de aprendizaje para el niño. Por eso tiene una característica, por esa segunda parte, que tiene juegos. El programa poco a poco vamos dando características, ¿no? ¿Qué lo hace distinto a lo existente? No hay nada parecido a Alas en el mercado educativo latinoamericano, al menos para español. Entonces, que el niño tenga juegos como parte de su proceso de aprendizaje, como reforzamiento y como camino a través del cual aprende. El equipo que trabaja en eso, tenemos así como un dicho atrás, ¿no? De que el niño se divierta y ya que de paso aprenda español, ¿no? A leer y escribir, ¿no? Eso es en esencia, dicho en pocas palabras, el instrumento. Poco a Es poco tiene siendo más características. claro que sí, Marco. En este caso, Ujú. ¿ustedes están trabajando a través de una transversalidad de conocimientos? Al principio estamos dedicando los materiales directamente al aprendizaje de la lectura y escritura del español, Ujú, considerando que para el sordo no hay un lenguaje materno como para los que normalmente aprendemos, en nuestro caso, el español, ¿no? Que se aprende en la familia y en consecuencia se aprende sin saberlo una gramática ujú. que varía de lengua a lengua, a veces ligeramente y a veces dramáticamente. Hay una diferencia dramática del español con la lengua de señas, para el caso de los niños que lo saben, ¿no? Entonces, ahora lo que intentamos es enfocarnos a la herramienta que le va a permitir al niño acceder a los otros campos del conocimiento a través de la lectura y la comunicación con los oyentes. El niño que sepa leer y escribir con un celular va a poder platicar con un oyente sin necesidad de lengua de señas. Ya ves que podemos dictarle a un celular y en el celular aparece un texto escrito. Entonces, el sordo va a poder escribir: hola, buenos días, me llamo Marco, soy sordo. Le da un botonazo y el celular pronuncia eso, ¿no? Hola, buenos días, me llamo Marco, soy sordo, para que el oyente lo oiga. El oyente en el celular aprieta el botoncito y dice: hola, yo me llamo Verónica, te quiero platicar contigo. Y en el celular eso se va a ir escribiendo, como cuando dictamos un mensaje de WhatsApp, Ujú. ¿sí? Entonces el sordo, si sabe leer y escribir, va a poder leer la respuesta del oyente y ya tiene la posibilidad de una conversación para quien sepa leer y escribir. Igual se entrará a los campos de la geografía, la historia, la biología, etcétera, mediante la lectura ya del español. Se van a abrir infinidad de puertas para toda esta población que en un momento ha sido pues hecha a un lado, ¿no? Válgase la expresión, no ha sido incluida a pesar de todas las políticas educativas, todas las políticas públicas que hay para la inclusión de las personas sordas. Eso que dices es total y drástica y dramática y tristemente cierto. Sí, hay políticas planteadas para incluir, pero pues de qué sirve incluir a un niño en un salón si el profesor no tiene herramientas para enseñarle, ¿no? Ni él lo puede hacer porque no es especialista. ¿Y qué consecuencias tiene la inclusión? Pues para empezar, en la escuela, la mayor parte de los niños sordos desertan, porque a los pocos años se aburren, pues no tienen que hacer. Se mantienen muchos por jugar, por estar en compañía de otros niños, etcétera, pero conscientes todos, padres, profesores y el propio niño, que no está aprendiendo algo que le permita, por ejemplo, entrar a la secundaria Ujú. y mucho menos a la preparatoria y olvídate de la universidad, ¿no?
No hay sordos en la universidad. Hay más ciegos que sordos en las universidades, porque pues el ciego se entera oyendo conversaciones, platicando, que le leen en voz alta, pero el sordo no. Verá a alguien hablar, pero pues no oye nada, ¿no? Y si tiene libros, pues nunca los va a poder entender si no sabe español. Entonces, es una población todavía aún más vulnerable, ¿no? Hay un escritor que dijo, es más trágico ser sordo que ciego. Y en el sentido de la inclusión a la sociedad y del acceso a la cultura, a los productos de la cultura, así en el sentido amplio de cultura, es terrible, ¿no? Sí. Un sordo tiene muy pocas posibilidades de aprender la historia, la geografía, de saber qué pasa en el mundo. Un ciego oye la televisión, los noticieros, o en el radio, o en las pláticas. Para un sordo no sirve ni el radio, ni la televisión, ni las conversaciones. Por lo tanto, sí, el mundo para él es totalmente un pequeño huevo que lo mantiene encerrado, ¿no? No sé si has estado tú en alguna reunión donde hay un sordo, el sordo se separa. Ujú. En mi caso, de la familia hay una persona sorda adulta y pues en las fiestas de Navidad y que nos reunimos más, ella termina yéndose a un rincón a un sillón a estar. No puede hablar con nadie ni nosotros podemos hablar con ella aunque queramos. Sí, la inclusión es terrible. Entonces, toda la historia, todo lo que ha producido la humanidad es un universo cerrado, bloqueado para el sordo. Entonces, ahora entiendo algo que me llamó la atención. Como investigadores siempre tenemos una motivación para poder generar conocimiento y tener nuevos proyectos. Entonces, ¿cuál fue la motivación de Marco Antonio Rodríguez Reboredo para este programa ALAS? Pues fíjate que me pasó lo que la mayor parte de la gente nos pasa. No me había dado cuenta que existen los sordos hasta hace 10 años. Un día me pidieron si podía ayudar a organizar un curso de lengua de señas para sordos, en el sentido de lo administrativo y académico. Cómo hacer que el curso fuera reconocido para dar un diploma a los participantes, que eran en su mayor parte profesores y padres, y conseguir una escuela con salón, etcétera, y que extendieran ese diplomado, ¿no? El diplomado. Bueno, pues ya que apoyé eso, entré a una sesión. Dije, voy a curiosear a ver de qué se trata eso, ¿no? Sí. Y veo al fondo del salón una señora con su hija, con unas caras así de medio angustia, ¿no? Y la niña le jalaba la blusa a la mamá cada rato, como preguntándole cosas. Pero la mamá pues nada más la veía y pues no le podía decir, no le decía nada, con la cara de angustia creciente. Y luego me di cuenta cuando la niña era sorda, y ni la niña ni la mamá sabían lengua de señas. Digo, pues entonces, ¿cómo aprende un sordo, no? Hasta ahí me cayó el 20. Para los Ujú, sordos no existe toda la cultura que existe para nosotros. Para empezar, lo escrito, ni periódicos, ni revistas, ni internet, ni radio, ni televisión, ni cine, ni platicar con quién platicar, ¿no? A terminar la clase me fui con el profesor, que es sordo, pero que sí sabe leer y escribir. ¿Y cómo me comunico con él? Pues yo no sé lengua de señas, ¿no? Entonces me ocurrió llevarlo a la oficina de una computadora y digo, yo voy a escribir lo que quiera preguntarle y él que me escriba sus respuestas. Empecé a escribir así como se hacía antes en las películas de los indios, ¿no? Yo querer platicar contigo, ¿no? Para no generar problemas de conjugación que son complicados para alguien que no conoce el idioma, ¿no? Y ahí me di cuenta de eso, ¿no? Existen miles y miles de personas sordas aisladas del mundo, ¿no? Y hay las consecuencias prácticas. Un sordo, ¿cuándo lo vas a encontrar en una oficina como jefe de oficina, como gerente en una tienda, como presidente municipal, diputado, síndico, vaya, ni siquiera como jefe de manzana? ujú. No pueden participar en la vida de la comunidad, no solamente en la vida escolar, en el trabajo, pues ¿quién los va a emplear si no se pueden comunicar con él? Y si no sabe leer un instructivo, pues está totalmente fuera del mundo, ¿no? Es terrible cuando lo vas analizando. Entonces, encontrar eso fue lo que me dijo, no, pues, bueno, yo soy profesor de entrada, mis primeros estudios son de profesor de normalista. ¿Y cómo es que no me he dado cuenta de ese océano? No es una laguna, ¿no?
Y dije, pues algo se debe de poder hacer. Y entonces fue que se me ocurrió crear esa herramienta, ¿no? Y pensando que fuera fácil para los niños, fácil para los profesores, para los padres. Ser realista, ¿no? Porque eso de decir, ah, no, pues que se ponga un profesor en los salones, pues va a pasar como con los maestros de inglés. Ujú. El niño o el alumno está 3 años en secundaria, 3 años en preparatoria, 6 años aprendiendo inglés, Y no sabe nada. no sabe nada, ¿no? Entonces, que no sea eso, ¿no? Profesores de español, pues va a pasar lo mismo o peor, pues es más difícil enseñarse eso a un sordo. Aquí, ¿quiénes participaron en el diseño de este programa? En el diseño es básicamente una construcción personal, una construcción que hice, pero para ir desarrollando el diseño, trabajé con un equipo. Para empezar, con profesores que conocen lengua de señas y que trabajan con sordos, que trabajan básicamente con niños de primaria en los CAM, Centros de Ujú. Atención Múltiple. Ahí ya tienen niños con sordera, con discapacidad visual, discapacidad motriz. Entonces ellos fueron mi primer contacto. Y ahí encontré gente más consciente del problema. O sea, daban cuenta de que pues no podían trabajar con los sordos, ni siquiera en un CAM, a pesar de ser especialistas, por no tener herramientas. Trabajaban con revistas con dibujos o cosas de ese tipo muy sencillas y sin un diseño pedagógico. Ujú. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que un niño tenga retroalimentación inmediata para saber si se equivocó o no al traducir una palabra o al escribirla, tenga un modelo para copiar, que haya ejercicios para que pueda tener un desarrollo psicomotor haciendo dibujos relacionados con las palabras, ¿no? Que haya un cierto enlace con la lengua de señas, ¿no? El niño sordo que maneja alas, entradas, puede aprender también lengua de señas, porque un apoyo fundamental es el enlace con la lengua de señas. Somos un programa bilingüe, bicultural, pero el enfoque es el aprendizaje del español. Pero el niño que lo quiera aprende las dos cosas, ¿no? Sí, ese es en esencia. Trabajé también con lingüistas Ujú. para ver cómo aprendemos nosotros el idioma. Ahí salió el otro mito, que la lengua de señas es la lengua materna de los sordos. Eso es mentira. El 90% de los sordos tienen padres oyentes que no saben ni conocen la lengua de señas. Entonces el niño en su casa no aprende lengua de señas porque nadie la maneja en su casa. Sí, no es la lengua materna. Sí, los sordos no tienen una lengua materna. Este, de ahí fue que trabajé, digo, con profesores. Luego pasé a los profesores que no conocen lengua de señas, que no están en CAM, y ver cómo le hacían y cuál era su problema. Ujú. Luego se agregó intérpretes de lengua de señas para saber qué tipo de lenguaje, qué tipo de vocabulario es el que más necesitaban, para poder seleccionar los primeros términos a aprender y cuáles son las construcciones primeras. Entonces fueron lingüistas, profesores, especialistas e informáticos para poder construir los juegos. Y ahí se fueron agregando diferentes especialistas. ¿Cuántos años ha sido de trabajar en el programa ALAS? Porque esto no es una construcción de un ratito. Todo el trabajo que hay en él son muchos años. Sí, sí, ya son de manera sistemática un poco más de 10. Los primeros 5 fue casi, casi un trabajo de como hobby. Yo ya estaba jubilado, entonces me dediqué a eso, pero al principio es relativamente sencillo, pero luego se vuelve costoso. Necesitas tener un camarógrafo, cuando menos, alguien que apoye en iluminación, un intérprete de lengua de señas, un profesor. Entonces eso empieza a costar. Y el trabajo voluntario es productivo, pero es muy lento, porque a veces, bueno, el día de la reunión podía el camarógrafo, pero no podía el intérprete. Y pues la disculpa era de último momento, perdón, no voy a poder ir hoy, ¿no? Ujú. Entonces todos los arreglos, etcétera, pues se echaban a perder. Ya que logré hacer un diccionario para sordos con alrededor de unas 500 palabras en un CD, fui a la universidad. Ahí, aprovechando la amistad con el secretario de Desarrollo Institucional, el doctor Octavio Ochoa, y la amistad con la rectora, pero básicamente con el doctor Ochoa,
Pues les mostré el diccionario y les conté la historia. ¿Y cuál era el problema? La pescaron rapidísimo, ¿no? Dijeron, pues sí, estas son las cosas que debe hacer una universidad. Como herramienta social, pues esos son los problemas macro en los que debemos involucrarnos. Y respaldaron el programa y ahí empezó ya la situación local, equipo de cómputo, ayudaron a conseguir contratación de personal básico, ¿no? Básicamente programadores, para que ellos fueran los que apoyaran, también diseñadores gráficos, no los había mencionado, pero es fundamental, y los equipos de video, con el camarógrafo, editor, el supervisor de producción, en fin. Todo lo vemos así como que dice uno, o sea, no es tanto, aparentemente lo vamos a poner muy entre comillas, porque toda la producción que requiere una aplicación, un programa, pues es realmente bastante fuerte en tiempo, dinero y esfuerzo, que es lo que se ha visto en este programa ALAS. ¿Qué características tiene? Fíjate, ahorita antes de empezar las características, te comento eso que acabas de decir, es cierto, casi nadie se da cuenta del trabajo intenso que está atrás y laborioso. Quizás no difícil, no tan difícil, pero muy laborioso. Sobre esto, Bardo tiene muchísima experiencia. Yo siempre me estoy acordando de él cuando estamos trabajando con esto. Necesitamos un Bardo aquí para que esto tuviera una mucha mayor calidad, ¿no? Bardo es un excelente camarógrafo, director de edición, productor, sabe todo lo que se tiene que saber de televisión. Si no lo sabe, lo inventa o lo crea más bien. Es un creativo, este Bardo. Pues, por ejemplo, para cada verbo, por mencionar, una palabra, para ilustrar las palabras, para relacionar el concepto, pues la silla, pues tienes una foto de una silla o un dibujo de una silla, o de varias sillas diferentes, ¿no? De manera que el niño poco a poco vaya enlazando los garabatos, que para él son garabatos, una S, una I, un palito L, otro palito L y una letra A, para que eso vaya enlazándose y creando conceptos. Entonces necesitamos muchas imágenes, ¿no? Para empezar. Bueno, con fotos y dibujos lo resuelves, pero en un video, si es correr, pues ya una foto no te sirve, ¿no? Porque no sabes si la foto está caminando, trotando o corriendo. Ya, si quieres formar el concepto de correr, eso no funciona. Claro. Entonces, si queremos meter varios, entonces vamos a tener 3 videos para cada verbo. Es lo que hicimos nosotros. Cuando menos dijimos, vamos a poner 3. Pero cada uno pues necesita diferentes actores. En caso puede ser un hombre, una mujer o varias personas y diferentes locaciones. Entonces, necesitas mover con un vehículo al equipo, a las cámaras, etcétera, ¿no? A los actores, en fin, para hacer solamente los materiales de apoyo para una sola palabra, ¿no? En ese caso. Entonces, sí, atrás de eso hay una cantidad enorme, ¿no? Sí, para hacerlo. Pues, ahora, características. Ahí sí me pones en un problema de, ¿cómo te diría yo las características? ¿No? Se puede utilizar, yo ayudo, se puede Ándale. utilizar en un momento dado en cualquier aparato celular, en alguna tablet, alguna computadora, donde lo vamos a utilizar. Lo manejamos a través de un teclado con micrófono y video. ¿Cómo va a funcionar para las personas que estén interesadas, que esa es otra pregunta también, en poder participar en este programa ALAS? Bien. Se necesita básicamente un dispositivo, ¿no? Ya sea una computadora normal de mesa o una laptop o una tableta. El programa funciona también en celular, pero ahí no lo recomendamos porque por el formato no se puede tener una imagen completa de las secuencias o de la seriación, ¿no? Tenemos un juego en que requiere varias imágenes simultáneas para que el niño escoja la respuesta. En la pantalla del celular serían muy pequeñas para tener esa visión, entonces recomendamos, aunque te digo, funcione. Y el niño que ya se acostumbra puede usarlo así, sabiendo, lo aprende a manejar, pero por el momento, digamos, que sean tabletas cuando menos. El niño necesita tableta. No hay problema con el audio, porque son sordos, entonces no necesitamos, y tampoco hablan, entonces no necesita micrófono para que funcione.
Las indicaciones cuando se dan en texto para el profesor o para el maestro que da las indicaciones. Y en varios casos hay unos tutoriales en que se ve, por ejemplo, cómo se le enseña al niño que mueva el mouse para llegar y dar clic. Entonces salen las imágenes, sale un video de tutorial en que se ve la manita del niño moviendo el cursor, moviendo el mouse y dando clic. Ahí no hay ninguna palabra escrita, ni lengua de señas, ni texto. El niño ve e imita, ¿no? Entonces, una gran cantidad de los materiales de apoyo están diseñados así, pensando en los sordos, analfabetas y desconocedores de lengua de señas. Marco, si alguno de nuestros amigos, por cuestiones de tiempo, está interesado en este programa ALAS, ¿cómo se pueden comunicar? ¿Dónde se tienen que comunicar? Sí, en este momento tenemos una pausa. Hubo, está trabajando el programa, pero está una pausa para el registro, para el uso. Entonces, si hubiera alguien interesado, les pediría que directamente se comunique conmigo a través de correo. Pues, te daría yo el correo. ¿Cuál es? Sí, es MAR, Ajá. y luego pegado mi segundo apellido, que es Reboredo. Eso hace que queden dos seres juntas. Son iniciales de Marco Antonio Rodríguez, para facilitar la anotación, Mar. Y Reboredo con V, @hotmail.com. Ok, perfecto. ¿Algún mensaje para todo Entonces, nuestro ahí, por favor, público? que me envíen un mensaje que estoy interesado en registrarme o conocer ALAS, y yo les daría indicaciones de cómo registrarse. Ahora, para conocerlo, sí se puede incluso ver ahí una actividad muestra de cómo opera ALAS en el sitio que es alas. Eso es muy sencillo. alas.v, iniciales de la Universidad Veracruzana, .mx. .mx. Ahí ¿Algún van a mensaje aparecer para varias nuestro preguntas. público? Pues que ojalá visiten el sitio de ALAS. Ahí verán una pregunta: ¿qué es ALAS? Ahí, por favor, vean un video de qué es ALAS, y en 4 minutos tendrán un panorama más o menos completo de en qué consiste ALAS. Marco, nos ha faltado y nos va a faltar muchísimas cosas que platicar, de los premios, de las invitaciones que se han tenido para este programa ALAS. Lamentablemente, el tiempo es nuestro peor enemigo, lo sabes bien, en medios de comunicación. Entonces, se nos está yendo como agua. Queremos felicitarte y a todo el equipo que está trabajando en este programa. Y bueno, reiterar esa invitación para que posteriormente puedan seguir nutriéndonos y nosotros hacer conciencia también sobre esta población que la tenemos marginada y que la tenemos invisibilizada a pesar de las políticas públicas educativas y de todo lo que hay, porque es una población que muchas veces no tomamos en cuenta la mayor parte del tiempo. Entonces, felicidades por este trabajo. Extensivo a la Universidad Veracruzana también por tomarse ese tiempo y hacer ser partícipes de este proyecto que es el programa ALAS, y la invitación la reiteramos. Pues, Verónica, muchísimas gracias por esta oportunidad de publicitar el programa y de hacer que eso se conozca cada vez por más gente. Agradecemos mucho a Marco Antonio Rodríguez Reboredo de la Universidad Veracruzana. Hemos platicado sobre el programa ALAS. Yo soy Verónica Madrigal Rivera. Esto ha sido Entrevista de la Semana. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Has escuchado Entrevista de la Semana, una charla con figuras del ámbito educativo, tecnológico, científico, cultural y deportivo con Verónica Madrigal. Hasta la próxima.